Hola, bienvenidos a Dichosos los que creen sin ver. Hoy quiero hacer un comentario del Evangelio de la mujer cananea que pide a Jesús la curación de su hija desde el punto de vista de ese otro Evangelio donde Jesús le dice a Tomás: dichosos los que creerán sin ver. Y me parece la primera consecuencia que podemos sacar de este otro Evangelio es que Jesús no solo se refiere a los que van a creer en el futuro sin ver, sino también a aquellos que en su propio tiempo o antes han creído, como esta cananea, a la que Jesús le dice: grande es tu fe, mujer. Por tanto, me parece evidente que el primer sentido de ese dichosos, felices los que creen sin ver, no es exactamente que tengan más motivos de credibilidad que aquellos que han visto los milagros, como Tomás vio la resurrección, sino que han sabido aprovecharlo mejor, es decir, han dado más fruto, han puesto menos obstáculos a la gracia de Dios y en ese sentido son dichosos, merecen más gloria, no por sus obras propiamente, sino por su fe, por su docilidad a la gracia, por haber dejado que Dios actúe en ellos. Pero por supuesto con iniciativa personal, como el de esta cananea, que pide, insiste y ruega. ¿Cuál es la mayor prueba de fe de esta cananea? Pues que Jesús no solamente no le hace caso al principio, la rechaza diciendo que ha venido a cuidar a las ovejas de Israel y no a los extranjeros, sino que además podríamos decir que Jesús le insulta. Dice que los extranjeros son perros comparado con los hijos. No se debe dar el pan de los hijos a los perros. La cananea nos da el ejemplo de no enfadarse, no tomarse a mal esas cosas que parecen malas. No se enfada aunque Jesús le insulta. Me parece una lección estupendísima de ver que Dios todo lo hace para bien y de todos los males puede sacar un bien, incluso aunque nos parezca lo peor, que es que Dios mismo nos está insultando. ¿Cuántas personas se quejan de Dios, no solo de que no les escucha, sino de que les envía males, de que las enfermedades, las contradicciones de la vida pudieran ser obra de Dios? Bueno, sabemos que no es así. La fe de la cananea, y la fe en primer lugar, se manifiesta en ese saber siempre que Dios es bueno y no puede hacer nada malo. Esa fe a prueba de bombas de la cananea, a prueba de insultos. El mismo Jesús parece que le insulta y sin embargo nunca es un insulto. La vida nunca es un insulto. Los males de la vida nunca pueden ser un insulto. Solamente hay un mal, que es la condenación eterna, y ese mal no lo crea Dios. Ese mal lo eligieron los demonios y lo eligen los hombres. Y Dios no tiene más remedio que ceder a nuestra voluntad, ceder a la voluntad de los hombres, nos ha dejado libres. Por tanto, el misterio del mal tiene su explicación siempre en el pecado, y el pecado no es obra de Dios, nunca lo puede ser, ni siquiera eso que parece un insulto no es un insulto, es una preparación para recibir los dones de Dios, que a veces nos suena dura, a veces es difícil de aceptar, pero esta mujer la supo aceptar y se hizo digna de recibir la curación de su hija. Hay otra lección más detrás de la cananea, que el pueblo que vio los milagros, el pueblo de Israel, no siempre respondió bien, y sin embargo esta mujer, que no había visto milagros, que pertenecía a un pueblo que no era el pueblo de Israel, sin embargo supo ver la bondad de Dios sin necesidad de milagros. Ahí sí que le cabe lo de dichosos los que creen sin ver más que el milagro de la creación. Podríamos decir la confianza en Dios, la fe en Dios, en que Dios es nuestro Padre, en que Dios nos ha creado y nos hará el bien, nos basta para tener la naturaleza de tantos motivos de credibilidad como tenemos. En algunos otros sitios he comentado dichosos los que creen, porque nosotros después con la historia de la Iglesia hemos tenido muchos motivos de credibilidad que ni siquiera los apóstoles tenían, todos los milagros, la vida de la fe de la Iglesia. Pero, y los de antes de Cristo, y los contemporáneos de Cristo que no vieron sus milagros, los que tuvieron fe, se basaron en otros motivos de credibilidad. La fe que nace del conocimiento natural de Dios. La naturaleza nos está hablando de la bondad de Dios continuamente. Todo el mal que pueden hacer los hombres, todo el pecado, no puede nunca estropearla, no puede ser nunca excusa, ni las enfermedades, ni los males causados por los hombres, nunca pueden ser tomados como un insulto de Dios, que no nos quiere, que no nos trata bien. Siempre hay que ver detrás esa voluntad de Dios de hacernos el bien. Lo supo ver la cananea sin necesidad de los milagros que veían los israelitas. Por lo tanto, a mi entender, hay dos lecciones que podemos sacar de este Evangelio. La primera, no enfadarse nunca con Dios, pedir la gracia de la paciencia, de, aunque no comprendamos o no sepamos explicar lo que parece malo, saber que Dios sacará un bien de todo. Y sobre todo,
el comprender que el pecado es el auténtico mal, que la condenación eterna es el único mal, que lo podemos evitar, y pedir a Dios ese don de lágrimas que tenía María Magdalena, ese dolor de los pecados, ese saber, no solo identificar con la cabeza dónde está el mal, sino saber dolernos de eso, no dolernos de los males aparentes, sino dolernos por el pecado, que es el auténtico mal, el único que puede causarnos ese mal definitivo que es la condenación. Muchas gracias y hasta pronto.